Hablar de educación inclusiva es hablar de derechos, igualdad de oportunidades y del reconocimiento de la diversidad como riqueza y no como obstáculo. A través de esta línea de tiempo que vamos a mostrar, tanto en el ámbito internacional como en Colombia, se ha ido construyendo este enfoque, desde sus primeras aproximaciones hasta convertirse en un pilar de los sistemas educativos. Nuestro objetivo es evidenciar cómo la política y la legislación han evolucionado para garantizar que nadie quede por fuera del derecho de aprender, sin importar sus condiciones físicas, cognitivas, culturales o sociales. Los invitamos entonces a conocer esta evolución que ha ido marcando hitos importantes y que nos interpela como ciudadanos y como educadores comprometidos en una educación de calidad para todos. Mi nombre es Leivis Castillo, junto a mi esposo, el licenciado Alexander Hernández, haremos un pequeño recorrido por un tema fundamental en el desarrollo de una sociedad más justa, la educación inclusiva, y se presentará a través de una línea de tiempo. Empecemos pues entonces esta aventura, por decirlo así, de una línea de tiempo con la temática educación inclusiva en el contexto nacional e internacional. Y empezamos desde 1978 hasta 1989. Y vemos que en la política eh, internacional, en 1978, el informe de Warnock en el Reino Unido se dio una conferencia donde se introdujo el concepto de las necesidades especiales, o sea, la NEE, revolucionando desde ese mismo momento la forma de pensar sobre la educación para estudiantes con discapacidad. Ya en 1989, la Declaración de los Derechos del Niño reafirma que todos los niños tienen derecho exclusivamente a la educación sin discriminación. Ahora, eso fue en el plano internacional. ¿Y qué decimos de Colombia? Bueno, ahí podemos mirar también en la diapositiva sobre esta línea de tiempo durante estos años en 1978 hasta 1989, Colombia implementó un programa piloto de integración. Y acá vemos que en 1984, en la legislación, según el decreto 1002, se reconoció oficialmente los servicios de educación especial. Pero estos servicios de educación especial tenían unos limitantes. Esa parte integral no era tan factible. Entonces tocaba mirar, indagar un poquito y profundizar más sobre estos asuntos, sobre eh, la educación especial. Continuamos entonces en la década de 1990 a 1999, donde se da la consolidación del paradigma de inclusión. En el ámbito internacional, ya en la década de los 90 se marca este gran avance con la conferencia de Montiel, la cual establece la educación como un derecho para todos. Para el gran hito de la Declaración de Salamanca en el 94, donde se plantea que las escuelas deben acoger a todos los estudiantes, incluyendo los que antes eran excluidos y segregados. En el plano nacional de Colombia, bueno, aquí también podemos decir que se da un paso importante. Ya en la Constitución del 91, en los artículos 66, 67 y 68, se establece el derecho a una educación sin discriminación. Y luego la Ley General de la Educación, la Ley 115 del 94,
introduce principios de atención a la diversidad. Se adopta el término NE, pero la aplicación práctica de la inclusión aún era limitada. Como podemos notar, ya en el nuevo milenio, año 2000 hasta el año 2009, en el plano internacional, la inclusión se consolida como una política de Estado. Y en el 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce explícitamente y especialmente el derecho de la educación inclusiva, según el artículo 24. Significa entonces que la inclusión deja de centrarse únicamente en la discapacidad y empieza a abarcar toda una diversidad general. No solamente si tenía problemas cognitivos de aprendizaje, no, ellos ya están pensando un poco más allá de lo que podría ser la inclusión. Y desde el punto de vista acá en nuestro territorio, en nuestra querida Colombia, durante esa etapa, Colombia creó el programa de inclusión para básica y secundaria o media. Y en el 2009 se expide un decreto clave que regula un apoyo pedagógico para estudiantes con discapacidad o con talentos excepcionales. Aquí entonces aparece el enfoque de la diversidad funcional, ampliando el panorama de la inclusión educativa, que para nuestros días, bueno, vemos ya un poquito desarrollado este asunto en algunas instituciones educativas y que de pronto, hasta cierto sentido, nosotros vamos a evaluar o vamos a pensar un poquito desde nuestro punto de vista, desde nuestra opinión, si en verdad estos asuntos desde el año 2000 hasta nuestros días 2025 se está implementando en las diferentes escuelas. Continuamos entonces con la década del 2010 al 2019 como inclusión, se toma la inclusión como un enfoque transversal. En el plano internacional, pues en el 2015 con la Agenda 2030 se da la inclusión de lo que se convierte en uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, el ODS número 4, el cual propone garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Igualmente, la UNESCO lanza un marco de acción Educación 2030 que apoya a los países con políticas, proyectos y aprendizajes entre pares. En el plano de Colombia, pues tenemos que se responde con el programa Educación para Todos, integrando la inclusión en los planes de desarrollo. Se promulga la Ley 1618 del 2013 que garantiza los derechos de todas las personas con discapacidad y el decreto 1421 del 2017 que regula la educación. Pasamos en estos momentos a, a una etapa de nuestra vida como seres humanos que vivimos una época en el 2020, una pandemia, ¿verdad? Estuvimos encerraditos por un tiempo significativo, en el cual podemos ver que tras esta pandemia, los sistemas educativos enfrentaron nuevos retos, por decirlo así. La UNESCO y la OCDE promueven una educación inclusiva, híbrida y con una justicia social. La inclusión se entiende ahora, según ellos, como una visión
que reconoce múltiples formas de inclusión. ¿Cuáles son esas múltiples formas de inclusión? Tenemos por género, etnia, orientación sexual o migración. Y notemos que empezó desde el 2020 con ese enfoque inclusivo que según la agenda que para el 2029 estos asuntos sobre una educación inclusiva híbrida debe estar 100% establecido en las instituciones educativas, hablando desde el plano internacional. ¿Y qué esperamos entonces de Colombia? Bueno, en el 2020 se desarrolló el Plan Nacional de Desarrollo, eh, donde coloca la inclusión como un eje transversal. El Ministerio de Educación ha emitido unos lineamientos para atender a las poblaciones diversas. ¿Y cuáles son esas poblaciones diversas? Los indígenas, rurales, migrantes, grupo LGBTIQ+, entre otros. Además, se trabaja en el diseño universal para el aprendizaje DUA, que busca eliminar toda clase de barreras desde el mismo diseño curricular. ¿Qué podemos entender de esto? Bueno, ¿qué es lo que como nosotros como colombianos y como docentes miramos desde este punto de vista que Colombia quiere? Que desea que todo en el currículo de cada institución se marque esta pauta que se está dando. Que estos lineamientos para la atención de poblaciones diversas que se leyó, que se efectuó en el 2023 y quedó plasmado en un documento, tiene una fecha, ¿verdad? Para el 2029 ya debe estar cumpliéndose de una forma, así como en el plano internacional es híbrido, acá se desarrolla el Plan Nacional de Desarrollo, donde vemos que cada institución dentro de su pensum, dentro de su malla curricular, debe tener esto plasmado sobre una educación inclusiva bastante palpable. Pero bueno, ya aquí hemos terminado un poquito la línea de tiempo. Miss Ladies, bueno, hay una pregunta que nosotros nos vamos a plantear. Primero, Miss Ladies, en los colegios donde has trabajado, donde has laborado, ¿has recibido algún tipo de formación o acompañamiento en educación inclusiva? Profe, no lo he recibido y después de haber hecho o haber estado analizando en todo este cuatrimestre las políticas y demás con respecto a la inclusión, uno concluye, bueno, todo está en el papel, se ve bonito y qué bueno que se estén trazando esas metas con respecto a la inclusión, pero en realidad la falta de capacitación docente es un obstáculo para la implementación efectiva de estas normas y políticas. De verdad que si nosotros no estamos capacitados, no tendremos la habilidad de identificar cuáles son las necesidades individuales de cada estudiante, cómo vamos a adaptar eso al currículo y cómo vamos a crear un ambiente inclusivo, porque es que no tenemos la capacitación. ¿Qué hace esto? Bueno, que haya resistencia por parte de algunos docentes por esta misma desmotivación. Aparte de eso, no tenemos a veces ni siquiera los recursos, las herramientas, los materiales necesarios para poder implementar estrategias inclusivas. Entonces, como notamos, necesitamos estar capacitados para crear un entorno de aprendizaje equitativo y efectivo para nuestros estudiantes. Correcto, y así es, Miss Ladies. Bueno, me hago la pregunta a mí mismo. En los colegios donde he trabajado, en realidad no he recibido formación o acompañamiento en educación inclusiva, para nada. Entonces, esto nos pone a pensar mucho si se creó el plan de desarrollo donde debe colocarse dentro de la malla curricular, pues, dentro del pensum de la institución, sobre la inclusión. Entonces, eh,
Los colegios deben empezar por educar o capacitar a sus docentes. Yo no recibí esa educación, yo no recibí esa capacitación. Lo único fue que en el año 2018 se empezó a hablar de PIAR, 2019, del PIAR, que teníamos que aplicar un PIAR y nosotros en realidad no sabíamos que era un PIAR. Entonces tocó investigar, profundizar de parte de nosotros mismos cómo se llevaba a cabo un PIAR. Inclusive la misma orientadora ni siquiera sabía muy bien cómo explicarnos a nosotros los docentes cómo llevar a cabo ese PIAR. En realidad, un poquito de vergüenza, un poquito de pena, pues se habla de inclusión, pero sentimos que eso de inclusión queda solamente en el papel, en el documento escrito. Se escucha muy bonito cuando se reúne un grupo de personas que según ellos han sido capacitados y son entes para esto y traslapan esta información a los demás entes para que en los colegios lleguen, pero no hay un seguimiento de especialistas que lleven a los colegios, le hagan auditoría para ver si sus docentes están capacitados. No se ve eso. Eh, Miss Lady está en el sector público y estoy en el sector privado. Y nosotros conversamos mucho durante el tiempo que vamos como docente, en nuestra experiencia, en lo que hemos conversado mucho, tanto ella como yo, no hemos recibido esta capacitación. Sabemos de inclusión porque nosotros mismos nos hemos capacitado, porque somos autodidactas. Y que de pronto en el colegio ya donde estamos medio se empieza a hablar de inclusión, pero no hay una capacitación. Ahora, se habla de inclusión, pero se llega a nuestras aulas un niño que no puede ver. ¿Será que nosotros los docentes estamos capacitados para enseñar braille? ¿O un niño que no puede escuchar? ¿Será que nos van a capacitar o estamos capacitados para darles clases en lenguaje de señas? No, ¿verdad? No estamos capacitados para eso. Entonces, si estamos hablando de inclusión, como se habla muy bonito del DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, que busca eliminar barreras desde el diseño mismo del currículo. Entonces, cómo vamos a eliminar barreras si nosotros los docentes no estamos capacitados? Entonces, nosotros mismos tendremos que capacitarnos. Es una de las críticas constructivas que hacemos como docentes, un llamado a la atención a los entes, Ministerio de Educación, demás colegios, para que sí se pueda hablar con firmeza sobre inclusión, porque de pronto se está tergiversando lo que en verdad es inclusión. Se están metiendo otros asuntos, pero bueno, ¿qué más podemos hacer, verdad? Le hicimos esta pregunta a otro docente para ver si en verdad él sí recibió capacitación. De pronto sí, nos estamos equivocando, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice este profe sobre si recibió capacitación. Buenas tardes, mi nombre es Adrián Delgado, docente de Ciencias Naturales y Química en básica primaria y media de una institución educativa privada de la ciudad de Barranquilla. En mis 5 años de experiencia como docente, no he recibido formación académica sobre la inclusión. He tenido algunos procesos donde la psicóloga de la institución nos ha acompañado, nos ha dado materiales para poder llevar mejor el proceso, pero una capacitación directa como tal no la hemos podido recibir. Sí sería bueno capacitarnos sobre esto, ya que la inclusión hoy en día es pieza fundamental en la educación y en base a ella debemos estar mejor capacitados para poder responder las diferentes problemáticas que puedan presentar los estudiantes y llevar así un proceso más exitoso para poder lograr también la excelencia. Muy bien, le damos las gracias al profe que nos colaboró con esta pequeña entrevista, esta pregunta que le hicimos. Como podemos notar, tampoco ha recibido otra capacitación. Hemos conversado con muchos compañeros, mi esposa es eh, de su colegio donde ella labora y donde yo también laboro, y en realidad
no hemos recibido esa capacitación. Bueno, entonces concluimos aquí, como hemos visto a lo largo de la línea de tiempo. La educación inclusiva no es el resultado de una sola decisión, sino de múltiples esfuerzos locales y globales por reconocer y responder a la diversidad humana. En Colombia, aunque el camino ha sido progresivo y con muchos retos, se han dado pasos importantes hacia una educación más equitativa y respetuosa en los diferentes eh, contextos. Y parece que es muy bien eso, ¿no? Especialmente en estos últimos años, con políticas más transversales y flexibles. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.